Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar que se tardes. conecte Nati. Hola, profe. Feliz día. Hoy es una de las últimas dos clases. Les invitamos a que ingresen al campus para el curso de grooming y abuso sexual infantil, que lo cierra el fiscal Ichazo, y que vamos a tener aparte peritos que trabajan específicamente el tema de abuso, y que después estén atentos a una propuesta de la licenciada Saizmendi acerca de abordaje en casos de violencia. Hola Cari, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Hola Nati, ¿cómo estás? Bien, acá estoy un poco complicada con el sonido porque me ven por la compu, pero me escuchan por el celular, pero va todo bien. Está muy bien. Buenísimo. Ahí estamos admitiendo gente. Hola, profe, buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta antes de que empecemos con la cursada? Sí, la que quieras. ¿Qué tal? Patri, con el tema del informe, yo no lo pude redactar bien en el grupo porque, bueno, algunas compañeras no se pudieron conectar o X motivos porque tienen otras tareas. Yo lo que entendí fue esto, del informe que hicimos nosotros con el grupo, tenemos que ir haciendo algunos puntos que faltaban o argumentar el relato que hicimos cada uno. Un ejemplo, lo que ustedes tienen que hacer es, con la mirada crítica y con lo que ya ustedes tienen de recorrido, generar una crítica a la primera intervención que hicieron, que en realidad es una primera intervención. ¿Qué les parece que estuvo bueno? ¿Qué les parece que estuvo malo? Este proceso se llama elucidar la práctica. Es una categoría que la utiliza Castoriadis, que nosotros la tomamos de Castoriadis, específicamente para trabajar y para intentar, para trabajar lo que sería esta elucidación de la práctica. Sería como una evaluación de un cierre de la evaluación que hicimos. Un ejemplo, ¿qué nos faltó? Exactamente. Sería el cierre de la evaluación que ustedes han hecho. Ah, ok, listo. ¿Y cuándo O sea, ustedes iniciaron una intervención sin casi tener ningún conocimiento. Porque tenían muy pocos conocimientos. O sea, si bien había gente, pero bueno, del curso tenían pocos. Entonces, hoy, después de tener un recorrido muy interesante, de haber podido crecer, ¿qué es lo que piensan que les falta? Que le faltó, pero también que piensan que estuvo muy acertado de su primera intervención. Hay muchas cosas que tienen que ver con lo intuitivo. Sí. Eso es el informe. Sí, de una ese es forma particular, el informe es un texto que informa algo claramente, pero para no volver a definir con las mismas palabras, en realidad lo que nosotros tenemos que decir que el informe es un texto que nos va a dar cuenta de algo, nos va a contar algo, en diferentes categorías. Entonces, ahí me voy a informar acerca de lo que sucedió con estas prácticas, ¿no? ¿Cómo fue tu primer práctica? ¿Cómo se llevó adelante? Bien. ¿Y para cuándo había que entregarlo eso? Porque no se había dicho. Antes de que termine. Ah, ok. Antes de que termine. ¿Se entrega un solo informe con los distintos conceptos de cada compañero? Exacto. Ok, listo. Listo, Uno entendí, por gracias. grupo, ¿sí? Bien, listo. Gracias, muy amable. No, por favor, Patricia, gracias a vos. Bueno, iniciamos. Bueno, dijimos que nosotros tenemos dos clases particulares a donde vamos a ver abordajes desde una temática compleja. ¿Esto qué significa? Que hay determinadas cuestiones que ni siquiera se ponen en tela de juicio cuando nosotros hablamos de consumo problemático. Entre ellas, el consumo problemático en niños, niñas y adolescentes,
Y muchas veces, ¿qué sucede cuando el consumo problemático lo tienen los niños? Y cuando decimos niños, ¿qué cosa más pequeña que un bebé? ¿No? ¿Qué cosa más pequeña que un bebé? Y sin embargo, también tenemos que hablar de síndrome de abstinencia en niños. ¿Por qué piensan que pasa eso? Madre Porque consumo de la dice madre con madre. adicción. El consumo de la Exacto. madre, sí. Muy bien. Madre en situación de consumo, que puede haber consumido durante el embarazo y no haber interrumpido. Digamos, el caso en que nosotros llevamos a las facultades sociales de la UNS un curso de estimulación temprana que fue a propuestas del personal médico del Hospital Gandolfo, precisamente porque teníamos muchos casos de niños con algunos problemas que tenían que ver específicamente con no terminar de formarse el sistema nervioso central, que requerían un determinado tratamiento, desde lo que era estimulación sensomotriz, y que tenía específicamente que ver con que nacían con determinadas discapacidades bastante serias. La mayoría venían de mamás que eran de muy corta edad y que eran consumidoras de Paco. No todos, ¿no? Pero una gran mayoría. Eran consumidores de Paco y mamás de muy temprana edad. Entonces empezó ahí lo que fue estimulación temprana. Pero para que ustedes puedan entender qué es lo que sucede, tenemos que saber cómo abordamos, por ejemplo, el síndrome de abstinencia y de qué se trata. Nati, si querés poner la primer filmina. Una pregunta. Carla. ¿Qué es cierto hay en el mito este de que la madre que consume le pasa la sustancia en la leche? Todo. Ah, es así, ¿es verdad? Claramente. La leche materna, tanto en los casos de consumo como los casos, por ejemplo, de HIV, son dos cuestiones que transmiten. Mira lo que hacen, tía. Caro, o no sé quién es, por favor, los micrófonos. Caro pone los micrófonos y no sé quién los tiene abiertos. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Abigail. Por favor, silénciense. Sí es un gran transmisor. Sí es un gran transmisor. Una de las cuestiones que nosotros tenemos que trabajar muchas veces es que la mamá pueda maternizar. Se llama maternizar al conjunto de acciones emergentes de haber dado a luz y poder contener ese niño. El niño que no es maternizado tiene diferentes posibilidades de enfermarse y demás, debe ser maternizado. Entonces, toda esa subjetividad y esa vinculación que a veces cuesta, porque cuando nosotros hablamos de mamás adolescentes y consumidoras, recuerdan que no solamente desde lo emocional tenemos una estructura yoica que está disminuida, sino muchas veces la historicidad de esa mamá no fue bien maternizada o significada. No siempre, pero eso pasó. Entonces nosotros tenemos que generar el vínculo materno-filial, por más que la mamá no haya dejado de consumir y estemos trabajando lo que bien dijo el operador que nos vino a verlo otra vez, la reducción de daños. Una de las aristas de la reducción de daños tiene que ver específicamente y centralmente con la no lactancia desde el pecho materno, y sí el sostenimiento de la lactancia, como debe ser, con leches maternizadas. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, pero, o sea, hay estudios, por ejemplo, que las abuelas antes decían, no comas picante porque le pasás al bebé. Después, bueno, hace relativamente poco he leído estudios que dicen que no, que eso es un mito más que nada, pero bueno, quizás puede ser el tema de en los casos de, por ejemplo, HIV, sí, se transmite al bebé. A ver, no comas picante porque le pasás al bebé. En realidad la leche es un transmisor porque está formado por las células que genera la madre. No sale desde otro lugar, ¿sí? Lo genera la mamá. Por lo tanto, ustedes saben que las células y todo lo que es... Yo no soy médica para usar, digamos, la correcta enunciación a lo que es. Pero ustedes saben que las cargas virales se transmiten por la leche, ¿eh? Las cargas virales y los medicamentos. Tanto es así que si tú no está amamantando, tiene posibilidad de dar diferentes medicamentos, de hecho. No puede anestesias,
no puede determinados medicamentos tomarlo. Y ustedes miran los prospectos, no en caso de lactancia. ¿Ahí me acabo de ir? No. No, Cari, estoy compartiendo la primera parte del síndrome de abstinencia mientras vos hablabas, disculpa. Ah, bueno, ahí está. Aquí está Ahí está. Entonces, ¿puede ser más chiquito o no, no? Reincha ¿Querés yo. que lo ponga más chiquito? Sí, está asistiendo, ¿no? Es la profesora del curso de grooming, que es Natalia Insaismendi, licenciada en Ciencias de la Educación, y que aparte estuvimos compartiendo el espacio académico del curso del impacto de la violencia en niños, niñas y adolescentes. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Cari, ¿se ve bien la pantalla? Se ve un poquito grande. Si puede ser más chiquito, mejor, como para poder leerlo. Dale, Igual ahora... no. Bueno, sigo hablando. O sea, ustedes tengan en cuenta esto, que cuando nosotros hablamos y ven cualquier prospecto van a decir, no sé, adolescencia, madres que estén amamantando, o no en embarazo. ¿Y esto qué significa? Que la placenta y la leche materna transmite, no sé si el picante, qué tipo de picante, qué no dicen eso, pero sí transmiten cargas virales y medicamentos, por supuesto también sustancias químicas. De hecho, una mamá con HIV no tiene que, de ninguna manera, dar la teta, lactar. ¿Quedó claro? No sé quién era la que me hacía la pregunta. Pero bueno, vamos con la primera filmina. ¿Recuerdan que hablamos del síndrome de abstinencia en una de las primeras clases? Que era este desequilibrio que se daba ante la ausencia de los químicos. Y ahora vamos a ir a ver si cuando si no, déjalo el grandote, porque ahí está. Esta es como la definición que nosotros usamos en la tópica del seminario, como una serie de síntomas y reacciones que aparecen tanto a nivel físico como emocional. Le pedimos los micrófonos, chicas, por favor. Por favor, ¿podría Norma apagar el micrófono? Por favor, todo el mundo apague el micrófono. Muchas gracias. Es una serie de síntomas y reacciones que aparecen tanto a nivel físico como emocional en las personas que consumen algún tipo de sustancias. No se considera el síndrome de abstinencia como una enfermedad de una condición de salud, sino como una parte de un proceso de cura en el consumo problemático. Acá hay un ítem que nosotros ponemos, porque desde la cátedra se sostiene no solamente en el proceso terapéutico aparecen, sino a veces el síndrome de abstinencia, no estamos en ningún proceso terapéutico, pero se da cuando, por ejemplo, el tipo de droga por la tolerancia, concepto ya visto en el curso, requiere de mayor cantidad de droga o que se mediatizan, o sea, más los breves los momentos entre sustancia y sustancia. Esto genera lo que se denomina el síndrome de abstinencia. Cuando nosotros hablamos de síndrome, la palabra en medicina significa conjunto de síntomas asociados a. Síndrome, si nosotros vemos síndrome, es el conjunto de síntomas asociados a. La abstinencia se puede dar de manera voluntaria o involuntaria. Por ejemplo, cuando se deja de consumir ingresando a una comunidad terapéutica, o bien cuando se deja de consumir por voluntad propia. Cabe mencionar que la persona en todos los aspectos deberá adaptarse a la ausencia de consumo. Cuando nosotros hablamos de esta ausencia de consumo, que decimos que puede ser a nivel psíquico, y nosotros, esto lo habló muy bien el profesor, de que este tipo utilizamos, por ejemplo, comer el membrillo para que dé más ansiedad, así, y poder salvar esta necesidad que hay de consumo, o en algunos casos con drogas fuertes o con alguna otra enfermedad que es concomitante significa que acompaña a el consumo, se utilizan determinados medicamentos o sustancias. Este síndrome viene acompañado de estos síntomas: ansiedad, nerviosismo, inquietud, hiperquinesia, que es la imposibilidad de quedarse quieto, creo que dice estrés, alucinaciones, migrañas, deshidratación, fiebre, rigidez corporal, entre otros síntomas. El síndrome de abstinencia es algo que uno debe tener y mantener con mucho cuidado. De hecho, los desequilibrios no siempre y en muy breve cantidad, pero muchas veces pueden llegar a generar
situaciones que convulsionan o que generan algún tipo de desequilibrio que requiere una internación. Cuando nosotros, por ejemplo, el clorhidrato de cocaína se deja de consumir, ¡pum!, nosotros ahí tenemos un problema que acatar, y que a veces ese problema también es somático. Concepto. Toda, entidad química o mezcla necesaria para la conservación y la conservación. A ver si esto lo puedo correr, así lo puedo leer mejor. No, ahí está. Toda entidad química o mezcla de ellas no necesaria para la conservación y el concepto de droga, ¿no? Mantenimiento de la salud, cuya administración involucra la modificación de funciones y posiblemente estructuras, ¿no? Droga es aquello que se introduce al cuerpo y que produce y altera químicamente al cuerpo. Hay drogas que son, digamos, permitidas y drogas que no. El síndrome de abstinencia también se puede llegar a dar con drogas que fueron recetadas. Nosotros capaz que tenemos algún padecimiento de la orden de la salud mental y que nos dan determinada medicación y nos empiezan a bajar la dosis, y esa baja de la dosis es muy abrupta o no se da de manera supervisada y genera síndrome de abstinencia, ¿sí? La próxima, Nati. Gracias, Nati. Ahí está, Cari. Ahí está, gracias. No sé por qué no lo puedo poner arriba esto, el cosito donde aparecen todos. A ver si lo puedo cerrar, ahí está. Bueno, el síndrome de abstinencia, bueno, visto como una serie de síntomas y reacciones que aparecen a nivel físico como emocional. Punto y asterisco acá en pensar, aquel ritualismo que nos llevaba al consumo de sustancias problemáticas. Ritualismo asociado con el esperar el consumo. En las personas que consumen algún tipo de sustancias. No se considera el síndrome de abstinencia como una enfermedad de un tipo de condición de salud, sino como parte de un proceso de cura. Bueno, acá habíamos dicho, esto es lo que habíamos dicho. Se puede dar, bueno, este es como ya lo habíamos dicho con anterioridad. Creo que esto de síndrome de abstinencia es lo último, ¿verdad? ¿O no? Hay una más, Nati. Hay una más, Cari. Pero me parece que es la otra. A ver, pasala, me parece que es la... No, acá. Dependencia y tolerancia. Bueno, también. Y esto para que les quede a ustedes, que es el recordatorio de lo que vimos, que creo que ya está en el Classroom, pero para que lo tengan, que acá nos falta una dependencia, que es la dependencia emocional, ¿no? Porque nosotros sabemos que lo psíquico y lo emocional son dos órdenes distintos. La dependencia física, que es el estado de adaptación del organismo, que se traduce en la presencia de alteraciones físicas al suprimir la administración de la sustancia. La dependencia psíquica, ahí está. La dependencia psíquica, el estado de bienestar y satisfacción motivado por el consumo de sustancias. Y la dependencia que nos falta emocional, que son el conjunto de acciones y emociones que están subsumidas con la situación de consumo. Y cuando nosotros hablamos de que el cuerpo necesita cada vez más sustancia, se remite al concepto de tolerancia, que puede ser directa, que es el estado de adaptación que se caracteriza por la disminución de una respuesta a una misma cantidad de drogas o al requerimiento de dosis mayores para tener el mismo efecto, o tolerancia inversa, con los estados que se producen los mismos efectos en el organismo, en dosis menores, típicamente en el consumo de alcohol. Recuerdan que las personas que están recuperadas de alcohol no pueden ni siquiera comer un licorcito con alcohol, porque a pequeñas dosis se generan los mismos efectos que la gran ingesta. Paso, Cari, la siguiente. Dale. Bueno, este es un breve repaso de las drogas que ya las vimos. El LSD, que es el ácido lisérgico. LSD, su naturaleza se halla presente en un hongo parásito de los cereales. Es alucinógeno y produce una sensación de estar energizado. La otra. La cocaína, que es el clorhidrato de cocaína, que se extrae de las hojas de la planta de coca. La extracción es excitante, bueno, obviamente que de las hojas de coca tiene todo un proceso químico fuertemente adictivo y se utiliza mayormente inhalando. El éxtasis, o droga de diseño, es estimulante y alucinógena y produce un aumento de la energía, y el consumo tiene varios efectos adversos. Ustedes saben que uno de las pastas base, ahí está el éxtasis. Una de las cuestiones que tenemos que tener mucho cuidado con las pastillas de diseño, el éxtasis, que acá se conocía como la droga del amor, la pastilla rosa, la Superman, y un montón de otros tipos de nombres que se le daban, muy asimiladas o muy del ambiente electrónico.
ahora ya no solamente el ambiente electrónico, da una sensación de mucha estimulación, es altamente alucinógena, pero a su vez produce una gran deshidratación, y ahí tenemos grandes problemas en el equilibrio somático. Nosotros tenemos muchos casos de jóvenes capaz que con poco consumo de éxtasis mezclado con alcohol, por ejemplo, se produce una gran deshidratación, se produce comas y se produce incluso paros cardíacos. Y la otra, la pasta base Paco o clorhidrato de cocaína, que es aquello residual con lo que se hace la cocaína, mezclada con un montón de otros componentes, como el amoníaco, como vidrio, a veces con lo que se conoce con no me sale el nombre del producto químico, pero es lo que mata a las hormigas. Es una droga muy económica, altamente adictiva y muy barata, con lo cual es la que ustedes vieron en la película Paco que les mandamos a ver. Es una de las cuestiones que nosotros más comúnmente tenemos asociada conjuntamente con el alcohol y otras sustancias. Hortal, muy bien, muy atenta ahí, Ojeda. La marihuana o cannabis proviene de una planta de cannabis sativa. Su vía de consumo mayormente es pulmonar, su acción es depresora, tiene efectos de relajación, disminuye la ansiedad y tranquiliza. Similares efectos tienen los fármacos tranquilizantes, analgésicos, disminuyen la tensión nerviosa y alivian el dolor. Presentan también síndrome de abstinencia, porque esto es una cosa que se pensaba, no, la marihuana no tiene síndrome de abstinencia. Sí, hay síndrome de abstinencia por ausencia de la marihuana, y es una droga de las que se... Sí, por favor, los micrófonos. Gracias, Sergio. Es una droga de las que se conoce como drogas de introducción al sistema de consumo. Generalmente es como que no se le ve la peligrosidad, y últimamente pasa casi como el tabaco, está muy naturalizada, ¿sí? Pero es una droga que introduce después en diferentes tipos de consumo, por ejemplo los nevados, que son marihuana con cocaína, y que generan después situaciones de consumo problemático. Creo que acá hemos terminado. El alcohol, bueno. Como que uno no tiene el alcohol como si no fuese una droga. Claramente es una droga, y encima, tanto el alcohol como el tabaco son de las llamadas drogas permitidas, por lo tanto y por lo cual es de fácil accesibilidad, y es lo que se denomina una droga de entrada para los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque se consume fácil, porque si bien hay una regulación acerca de la edad que no se le debe vender a niños que son menores de edad, sucede, porque en las casas hay acceso para los niños menores de edad, y en general es la droga de entrada de los adolescentes para el otro mundo del consumo problemático. A ver, acá hemos vuelto. Disculpa, Evangelina Fulci tiene abierto el micrófono y se escucha todo cuando estás hablando, Cari. Si lo puedes cerrar, por favor. Evangelina, ¿a dónde estás? Evangelina Fulci es la estudiante. A ver si la encuentro. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. No sé si es mito o verdad. Eso es lo que sí, yo escuché cuando estábamos en la comunidad terapéutica. Los médicos dijeron, los psicólogos dijeron que la marihuana es el conductor a la esquizofrenia. ¿Es verdad o mentira? Es la que despierta la esquizofrenia, es una de las primeras drogas que hace que después la persona que tenga consumo problemático busque otro tipo de drogas, pero dijeron que la marihuana es el conductor a la esquizofrenia. ¿Es verdad o mentira? No creo que lo hayan dicho con esos términos. En realidad no es no me puedo expresar bien. Claro, no creo que lo hayan dicho con esos términos. Sí, justamente en la clase anterior, porque nosotros antes damos una clase para la UNS específicamente. Y no, en realidad la esquizofrenia es una estructura mental que se suele despertar en la adolescencia específicamente, y yo no soy médica. Ya, casi estoy por... En vez de ingresar gente la estoy removiendo. Perdón.
Entonces, en realidad lo que sucede es que el consumo alto de marihuana trae problemas en la transmisión de los neurotransmisores, pero no cualquier consumidor de marihuana termina en esquizofrenia, ni todo esquizofrénico lo es por el consumo de marihuana. ¿Bien? Entonces significa que la marihuana lo que hace es una alteración en el sistema nervioso. Todas las drogas tienen alteración al sistema nervioso. No hay una que no. Deben un minuto que busco un poquito de agua. Mientras cargas el video, me acabo de atorar, disculpen, mil disculpas. Bueno, voy cargando el video, Cari, entonces. Chicos, chicas, les pedimos si hay menores cerca, niñas, adolescentes, que no estén cerca de la pantalla porque las imágenes son fuertes. Ahí los voy a ir compartiendo. ¿Se ve el video? Sí, se ve. Sí, pero no se escucha nada. Pero no se escucha, profe. Siempre lo mismo, siempre los videos. No hay problema, ahora voy a chequear el tema del audio. Gracias. Vicky, ¿quién le puso la funda en el celular? No puso con la funda. Chicos, por favor, se silencian. ¿Sí? Profe, ¿vos no podés silenciarlos? Sí, ¿sabes cuál es el problema, mi cielo? Que tengo 105 alumnos, entonces hasta que encuentro quién está hablando, no tengo silenciar a todos. No dan bolilla con lo de pedirles que lo silenciemos. No, profe. es que no. A ver, muteal, paren. Pero lo que pasa es que tampoco va a poder hablar Nati. Cari, yo me voy a mutear para que se escuche el video, ¿sabes? Bueno. Ahí estamos. Bueno, en realidad, para hacer el relato de lo que es este video, es un bebé con síndrome de abstinencia. Es un video bastante fuerte, donde nosotros tenemos chicos que pueden llegar a convulsionar, lo que se nota es un llanto perpetuo, o sea, tienen desbordes de llantos, y tienen los mismos síndromes que nosotros relatamos recién, o sea, rigidez, temblores, la posibilidad de en este caso no tenemos todos los órganos maduros, muchas veces, porque precisamente muchas veces nacen antes y con bajo peso. Y lo que van a ver es este temblequeo, esta rigidez, un llanto constante, y es la necesidad de este bebé que recién nació de droga. Para los que saben, vía cordón umbilical y vía placentaria, el consumo pasa de la mamá que consume a los niños. Y acá termina el video diciendo, son cómplices, sí, ahora lo decimos, quién es verdugo y quién no. En realidad acá no se trata ¿te puedo desmutear, Nati? A ver, porque muteé a todo el mundo, creo. Disculpen cualquier cosa. Acá no se trata de nosotros buscar culpables, sino buscar soluciones. Nosotros, obviamente, claramente, que los tratamos no somos ni operadores, ni trabajadores sociales, y mucho menos abogados, sino quienes trabajan en síndrome de abstinencia son los médicos neonatales y las enfermeras. Nos vamos a encontrar con varios síntomas, sobre todo el problema que nosotros tenemos es el bajo peso, y que muchas de las mamás, ahí te devuelvo la voz, Nati, por si quieres acotar algo. Natalia, Gracias. está como, ahí está. Gracias, Ahí gracias. está, te devolví la voz.
Disculpa, ¿cómo es que se llama? Bueno, esto que nosotros vemos, recuerden esto, ¿no? Nosotros cuando decimos síndrome, estamos hablando de un conjunto de síntomas asociados a. Esto lo vimos recién. Hicimos este pequeño pantallazo por lo que sucede y cuál es el síndrome y cuál es la diferencia con la tolerancia, tanto directa como indirecta. Bueno, exactamente lo mismo pasa con los bebés. Cuando nosotros tenemos mamás consumidoras, muchas veces llegan al momento de parto sin un control neonatal previo. Por lo tanto, cuando se ingresa a la maternidad, no sabemos en qué condiciones esta mamá va a parir. Muchas veces han tenido pérdidas y por el mismo consumo, estos niños nacen con bajo peso o con cardiopatías congénitas. Ahora vamos a ver una a una para no ahondar en esto, y quienes lo tratan son el equipo médico. ¿Nosotros qué podemos trabajar y cómo podemos trabajar? Acá hay mucha gente del curso de acompañante terapéutico, que precisamente va a tener un rol decisivo. También lo pueden tener los operadores, específicamente porque de esta cátedra sostenemos y no creemos, y por eso precisamente hicimos el recorte de que les queda en el Classroom, igual si la vieron mal o lo pasamos por WhatsApp, o no se pudo oír. Acá no hay verdugos ni culpables, ni hay buenas ni malas madres. En la vida van a estar las mamás suficientes o no. En este caso es una mamá en situación de consumo. Vuelvo a repetir, en este caso, como en todas, es una mamá en situación de consumo. O sea, lo bueno y lo malo, lo culpable y todo se lo dejamos al orden de lo religioso y de lo dogmático. Nosotros tenemos que saber cómo intervenir en estos casos. En principio, claramente, un niño que nace en estas condiciones y que tiene, no todo niño de mamá consumidora también tiene síndrome de abstinencia. De la misma manera que no todo niño que nace de una mamá que es poseedora de HIV, por más que no haya hecho ningún tratamiento, tiene HIV. Pero sí hay cuestiones que hay que tener muy en claro y muy en cuenta. Los niños, por supuesto, que quedan en observación en neonatología. Y a su vez se debe trabajar con la mamá para dos cuestiones esenciales. En principio, preguntar si quiere maternizar o no. O sea, ¿qué significa? Si quiere vincularse con ese niño o no quiere vincularse con ese niño. Si el deseo de la madre es la de maternizar, recuerden que el hijo siempre es producto del deseo. El hijo, la construcción de hijo, no el deseo sexual, sino del deseo puesto en ese vínculo materno-filial. Nosotros tenemos que sostener no solamente esto que dijimos de el andamiaje que hay que darle en un proceso terapéutico, sino ayudarle a sostener esa relación vincular que se va a dar con esta mamá, con una situación de consumo problemático y con este bebé. Obviamente que todos queremos que la mamá ingrese en un proceso terapéutico. Y esto es lo que dijimos, a veces vamos a poder hacerlo y a veces vamos a trabajar la reducción de daños, sabiendo que la mamá va a seguir consumiendo y que nosotros no somos ni dioses ni jueces para juzgarlo, pero sí que tenemos que sostener que esa mamá sea la mejor madre posible. O sea, la mamá no puede dar la teta porque como se transmite con la placenta, se transmite con la leche materna. Si tiene el deseo de tener una relación vincular, a esa mamá hay que sostenerla en el deseo por más que después la ayude y sostenga la maternidad a otra persona, porque por su situación de vida no se encuentra en condiciones de ejercer las responsabilidades de cuidado de ese bebé. Cuando nosotros hace mucho tiempo en el programa Subico, yo tuve el gusto de dirigir durante muchos años, creamos estimulación temprana, precisamente fue producto de que en muchos de los hospitales de nuestro gran conurbano bonaerense teníamos muchas mamás muy jovencitas de edad con consumo de Paco, que nacían con bebés con un montón de deficiencias neuronales, o sea, de problemas del malformaciones que tenían que ver con cómo afectaba la droga a la conformación de algo que es muy lábil, que es el sistema nervioso central, que comienza la formación después de las 3 semanas de embarazo, las cardiopatías congénitas, que se generan específicamente muchas veces por el consumo de drogas muy excitantes como el clorhidrato de cocaína, la cocaína, la pasta base, problemas neuronales asociados a la mielinización de las células. Disculpen las palabras, yo no soy médica, y los enfermeros me pueden corregir cuantas veces quieran. La mielinización de las células que son las células neuronales, ¿recuerdan ustedes las neuronas? Yo necesito un pizarrón acá y necesitaría verlos, pero bueno, no todo lo necesario es ley, ni puede ser.
Las neuronas son como si fueran unas estrellitas, unas células que se encuentran en toda nuestra cabeza. Dentro de la cabeza, en el cerebro, los conectores, los que nos dan energía para que yo mueva el brazo, hable y demás, son las conexiones que nosotros tenemos entre célula. Célula y célula, que es el cuerpo de la estrellita, entre cuerpo y cuerpo se produce la descarga, no se llegan a tocar. Se produce algo que se denomina para la comunicación sinapsis, que es esta corriente que se da entre una célula y otra para conectarse. Esta es la célula y termina en lo que sería mi brazo con unas patitas, como serían enchufes, que se denominan axones, que sería la colita de esa célula estrellada, ¿sí? Esto sería un poco lo que sería la neurona. Todo nuestro cerebro, o sea, la máquina, el motor, para que nosotros podamos hablar, caminar, comer, tomar, respirar, se encuentra en las células cerebrales. Para que estos cablecitos no estén pelados, porque los cablecitos a veces se pelan, se les cubre con un pequeño plastiquito, como los cables de la luz, ¿vieron? Tal cual. Ese proceso es un proceso que es un lípido proteico que se denomina mielinización. Esa mielinización o cobertura neuronal que se da, espero no decir muchas barbaridades, pero esto yo sé que es así porque me lo enseñaron, más de esto no sé. Esta mielinización que se da hace que estas células permanezcan vivas y no se desgasten. Cuando nosotros vemos y tenemos la oportunidad de... ¿Perdón, Nati? Vas bien, no tengas miedo. Vamos aprobando. Cuando estas células envejecen, por el devenir del tiempo, esta mielinización se va volviendo como cada cosa de nuestra vida. Se va gastando este cablecito que protege las células y hay partes que aparecen oscuras. Tal es así que cuando uno hace la foto del cerebro funcionando, que se llama tomografía, ¿se llama? ¿Estoy viendo bien? Y que es como la radiografía de cómo funciona. Por ejemplo, las personas de 70 años o que tienen Alzheimer, van a ver que tienen grandes partes negras, que son esa parte de la cabeza que ya no funciona, porque esas células se perdieron. Veíamos a veces con el consumo problemas, o sea, esto lo dio un neurólogo que se llama Quiroga, lo vino a dar a la facultad como una de esas clases abiertas que uno tiene como un Ateneo, y nos mostró 2 fotitos para preguntar cuál era de una persona de 15 años y cuál era de una persona que tenía 70 y además tenía Alzheimer. Claramente nosotros, a la que vimos menos oscura, dijimos, esta es la persona que tiene Alzheimer. Y sin embargo, era la persona de 15 años que había consumido Paco desde los 9 años. Esto es lo que sucede en el cerebro de la persona que consume. Entonces hay partes que se mueren. Cuando esto sucede con alguien que está dentro del útero, esa misma sustancia que viaja en todo el cuerpo y que hace pelota todas nuestras células de la cabeza, que es el motor que tenemos, impactan en el feto, en el bebé, y le van generando diferentes consecuencias. Una de las peores consecuencias que puede generar es que se genere la dependencia a la sustancia. Sabemos que la dependencia se da cuando la persona necesita para el desarrollo de su vida el consumo de sustancia. Y a esto nosotros le llamamos síndrome de abstinencia neonatal, cuando el bebé nace con dependencia de una droga que consumió la mamá. Cari, ¿puedo recuperar en el chat que te están haciendo una consulta? Las que quieras, Nati. Mira, espera que ya te la leo, así... una de las chicas dice, una madre consumidora mientras está gestando, ¿es mejor pasar la abstinencia o reducir en partes el consumo hasta eliminarlo? Bueno, primero, la pregunta es ¿de qué sustancia? ¿Y cómo va a ser la abstinencia? Nosotros siempre decimos que es preferible que no se consuma nada, pero esto depende de la mamá. Capaz que tenemos que trabajar una reducción de daños. Si llega una mamá, nosotros tenemos que trabajar en el no consumo, porque el síndrome de abstinencia se puede sostener. De hecho, por ejemplo, para aquellos que tienen padecimientos mentales,
las mujeres quedan embarazadas, por ejemplo, severas, ¿no? Por ejemplo, esquizofrenia y demás, y pueden tomar medicalización, pero siempre que está suministrada. Entonces, por eso nosotros decimos, cuando tenemos que intervenir específicamente en un consumo grande y sostenido durante mucho tiempo de sustancias que son altamente adictivas, recomendamos que sea en una comunidad especializada, donde sí tenga un gran personal de salud para que sostenga a esa mamá con otra medicalización para que pueda transitar el síndrome de abstinencia. Siempre es preferible no consumir drogas en el embarazo. Fíjense que no pueden consumir ibuprofeno si están embarazadas, chicas, si le dicen tafirol. Así que no se pueden arreglar una muela, porque eso impacta fetalmente y es fuerte. Ahora, como es una cosa es la otra, puede ser que haya consumido durante todo el embarazo y el bebé salga un 10, o puede ser una madre que no consumió nunca y el bebé tenga un montón de problemas neuronales. No, pero sí lo que aumenta, como siempre se dice en medicina, es la incidencia de casos. Porque en medicina, ni en ningún lugar del mundo, ni siquiera termina siendo en matemática después de la física cuántica y demás, 1 más 1 es un 2 cerrado, ¿no? Entonces, menos en medicina, menos en el cuerpo y menos a las singularidades y en los abordajes. ¿Querés que pase? ¿Hay alguna otra pregunta del chat? Acá tenemos un aporte de Pablo Alarcón, dice, la mielina también facilita la transmisión del potencial de acción. La mielina es reparada a veces por la neurología, astrocitos y oligendrocitos, perdón. En el caso del bebé ciego pudo haber sido causado por sífilis no diagnosticada. Hay multicausalidades para la ceguera, sí, por supuesto, ¿no? Es bastante compleja la cuestión. Cari, bueno, la mielinización ahora se está recuperando en algunos... Igual, por ejemplo, la gente que ha tenido... muy bueno tu aporte. ¿Quién es? De enfermería, seguro. Lo quiero ver ahí. Bueno, me apagaron todas las cámaras, estoy sumamente enojada, no sé si es porque ya no me quieren ver más y ya terminé el curso. Están todas las cámaras apagadas. Hola, buenas tardes. A la única que se le permite la cámara apagada es a la compañera Vane Neffler, que fue a la 40, estuvo en la... Hola, Vane, que tuvo el continuo de adicciones, estuvo en la unidad 40 del taller de adicciones, después estuvo en el seminario y después está acá, es la única. Todas las demás me están haciendo un desaire, o les demás. Ahí Vane, está. Ya que estoy, de paso comento, que justamente hoy la historia de una de las chicas era esta, que había sido mamá y que su bebé nació con síndrome de abstinencia. Justo nos estaba compartiendo hoy esa historia. No quise interrumpirte, por eso no dije Dale, nada. contala, ahondá en el tema, Vané. En realidad fue así, simplemente ella nos contó que su bebé nació con síndrome de abstinencia y que, bueno, le habían puesto suero. Es la forma en la que ella sabía explicarlo, ¿verdad? Que simplemente, porque minimizaba la situación ella. Decía que simplemente le pusieron un suero y que el bebé estuvo bien. Y bueno, después nos contó que lamentablemente el bebé falleció, creo que no sé si al cumplir 1 año, pero ella no lo relacionó con eso, pero bueno, el bebé había nacido con síndrome de abstinencia. Y bueno, después lo cortó ahí el tema, es un tema también muy sensible, ¿no? Y tratamos de, como no lo quiso contar más, lo dejamos ahí, pero justo me vino a la mente la historia que había contado esta chica con lo que estás contando ahora. Sí, en realidad en el suero que le dan miorelajante. Yo no, obviamente hasta acá me meto, ¿no? Porque no voy a decir las drogas que le dan al bebé, pero en general son muy parecidas a los miorelajantes, que tienen que ver específicamente para evitar estos sacudones y estas tensiones musculares que tienen. Recuerden que nosotros tenemos un músculo muy importante dentro de nuestro, que es el corazón, ¿no? O sea, no se puede minimizar un síndrome de abstinencia. Con nosotros el corazón es un músculo. Y si se tensa, ¿qué pasa? Tenemos un montón de miocardías y demás de problemas cardíacos. Uno de los problemas asociados, no significa que sea así, pero uno de los problemas asociados es la muerte súbita en neo. Pero a estos también le digo lo mismo, siempre, a todo el mundo. Uno no sabe qué acarrea la mochila el otro. Y lo que nosotros nunca nos vamos a poner de ninguna manera es en lugar de juzgar a un otro. No nos vamos a poner. Para eso está Dios. Nosotros no vamos a, sí vamos a poder intervenir, pero no vamos a poner juzgar es bueno, es malo, qué pena, no. Vamos a intentar, sí, pena nos puede dar, por supuesto que nos conmueve, pero también nos conmueve esa mamá. ¿Qué fue la diferencia? ¿Cómo? Que lógicamente no iba a ser su elección que su hijo naciera en esta condición.
Entonces todos entendemos, ¿no? Más que estamos en este seminario, en este curso, que está en una situación de consumo problemático, que cuando es problemático no lo maneja uno mismo, no tiene poder de decisión. Así que ninguna mamá querría eso, es creo yo incuestionable, nadie tiene ese deseo. Y vos fíjate que lo trae a la confianza, la necesidad de poder ponerlo en palabra. Bueno, es bastante complejo. En estimulación temprana, yo me olvidé, hoy no tuve tiempo, pero hubiese sido lo ideal, que estén nuestras estimuladoras, que es Claudia Montenegro. Tenemos un par de estimuladoras que trabajan desde el reflejo de succión en estos casos. Reflejo de succión, que a veces los bebés nacen sin reflejo de succión, cómo se pone el dedo, pero sería para ampliar en otra clase más, para que vengan ellas a ver cómo son las cuestiones asociadas cuando hay un niño con discapacidad. Es una de las cosas que dijo... Profe, el reflejo Sí, de succión también me lo enseñaron, porque yo mi primera hija fue prematura, de casi 7 meses, y cuando me enseñaban a darle el pecho, me enseñaban a masajearla, para que ella tragara la saliva y pudiera. Entonces, además de que ponerle el dedo, me hacían masajearle acá abajo, glotis, para que ella tragara la saliva. La glotis. Claro. Masaje así. De glotis. El masaje de glotis, sí. Que sí sirve, bueno, sí, bueno, miren qué importante. Sí, no sé si es ignorancia. Nosotros siempre nos ponemos como a buscar categorías. En realidad no sé, cada uno puede llevar la vida como puede. El consumo problemático es altamente complejo para intervenir. Y nosotros buscamos siempre algo que la cierre. Entonces decir, bueno, es por esto. Y en realidad a veces es por un montón de otras cosas. Recuerden que nosotros hablamos de etiomas, de esta multicausalidad que envuelve al consumo problemático. Nati, si querés, vamos ¿Puedo decir algo más? Perdón. Sí, Vane. Justamente el tema de la chica, ¿no? Ella estaba comentando después que ella había crecido en un contexto de violencia extrema, decía ella, que tuvo mucha violencia de chica, bueno, tenía otros hijos más y que por eso ella no podía levantarle la mano a ninguno de sus hijos, ¿no? Porque había crecido en un ámbito de que a ella vivían pegándole todos los días, todo el tiempo. Así que bueno, ahí está un poco también, ¿no? De cómo era el contexto de ella, cómo se inició en las drogas, en el consumo y demás. Por eso es lo que decías vos recién, nadie sabe con la historia con la que carga esa persona. Sí, es verdad, Vane. Muchas gracias, Vane. Profe, una consulta. Sí, Narcio. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Marcio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una madre que tiene consumo problemático, ¿es incapaz de poder cuidar de un bebé? ¿Se la considera incapaz, por lo tanto, se lo saca al bebé o no? No. Ok. No necesariamente. Ok. Sí va a necesitar lo que nosotros llamamos, son soportes. Recuerden que la incapacidad es una categoría que en justicia cada vez se aleja más, ¿no? Se da específicamente, por ejemplo, cuando hay un CUT, que es un certificado único de discapacidad. Pero recordemos que nosotros hablamos de personas en situación capaz, y lamentablemente, porque encima a veces lo que sucede es que esas mamás, lo mejor que le pasa es mandar a una trabajadora social y que ese pibe pase a la adoptabilidad. Y no se piensa que cuando nosotros hablamos de consumo problemático, se necesitan apoyaturas positivas. Apoyaturas positivas es un referente socioafectivo que ayuda a maternizar. Por ejemplo, a veces la medicación es una apoyatura positiva, el seguimiento en un dispositivo. A veces necesitan que la responsabilidad de cuidado por un tiempo decaiga en otra persona, pero eso no significa que sea incapaz de ser madre. No. Esto es como, uno en determinados momentos se cerraba esta categoría con esto. Consumes alcohólica, mala madre, adoptabilidad. Y hoy lo que se busca es dar soporte, o se buscaría, o debería ser así, lo voy a poner en un infinitivo dudoso, es específicamente generar los soportes afectivos para que esa madre pueda endeamiar y maternizar. Recuerden que no solamente por la mamá, sino porque la Convención Internacional de Derechos del Niño y la Ley 26061 hablan de la necesidad de esta historicidad biológica de este niño. Obviamente va a haber casos que obviamente que va a haber casos que se va a poder sostener y obviamente que va a haber casos que lamentablemente no. Pero nosotros tenemos que hacer
toda la fuerza posible para que ese niño se le respeten sus derechos y esa mamá, que también es tener esa mamá. Y a veces la mamá es como puede ser. A veces la mamá puede ser una reducción de daños. Gracias. Y no, de nada, Marcho, gracias a vos. Rocío. Sí, le consulto. ¿Con el tabaco y el alcohol también pasa lo mismo con los niños? Y ahí tenemos las grandes, los problemas, sí, sí y sí rotundo. Tenemos muchas mamás que cuestan dejar el cigarrillo. Entonces, sí, es verdad, Pablo, a veces se trabaja la revinculación. Sí, pasa exactamente, y las afecciones pulmonares de los chicos a veces tienen que ver, o el nacimiento prematuro también con el tabaco y con el alcohol. El alcohol trae muchos problemas en el tema de tendría que haber un médico acá, no yo, pero sí en el sistema nervioso central trae muchos problemas, ¿sí? Sí, pasa lo mismo. El tabaco, toda droga que no sea prescrita por el médico en embarazo debería ser reducida. Debería ser, en el mundo ideal. Muchas veces no se puede, muchas veces se sostiene con medicación, muchas veces se intenta que sea lo menos posible. Sí, que no se fume tanto es lo que dicen nosotros. Antes decías, 0 cigarrillos, no fumes tanto, fumá programado. ¿Existe? Porque hay mamás que no pueden dejar de fumar también. Bueno, ¿querés pasar a la filmina? Dale, Cari, comparto las filminas entonces. Estás del celu, Nati, sos una genia, yo no sé cómo podés. Te acabo de no poder, te acabo de poner en no poder, ¿viste? ¿Para qué hablo yo? No me tires abajo. No te tiro abajo, nunca jamás, siempre para arriba. Siempre, No, siempre ¿puedo hacer terraza, una nunca pregunta? sotea. Siempre, ¿cómo es? No sé, siempre azotea, nunca sótano, no sé. Pero no. Siempre Profe, terraza, ¿le puedo hacer una terraza. pregunta? Ah, siempre terraza, nunca sótano, ahí está. Tal cual. Profe, Mientras. ¿le puedo hacer una, Sí, mi amor. ¿le puedo hacer una pregunta? Cuando una mamá embarazada va a hacerse los primeros controles al hospital o a un centro de salud, o a donde vaya a atender su atención de embarazo, le preguntan si consume y el marido también. Si el marido tiene consumo problemático, también afecta al embarazo, ¿verdad? ¿O solamente la mamá? En realidad, a ver, si el marido tiene consumo problemático, puede tener otras afecciones, pero no le pasa la droga por la placenta. Acá estamos hablando de esto que pasa por la panza, chicas. Chiques. Pasa por la placenta para el cordón umbilical. Pero puede estar asociado a situaciones de violencia, sí, puede tener. Pero estamos hablando de esta cuestión biológica, solamente biológica, de qué sucede cuando pasa con la placenta. Biológica, porque lo social lo fuimos construyendo antes. O sea, maternizar puede maternizar con consumos y consumo. Ahora estamos viendo cómo impacta en la biología y cómo nosotros podemos trabajar después, cuando cerremos con la última clase, la maternización o el anidamiento, la relación vincular de otros lugares cuando estamos hablando de mamás o papás que están en situación de consumo. ¿Podés, Nati? Ahí va, Cari, estoy en eso. Estoy desde la compu, lo que pasa es que no me abre el archivo desde la compu. Estoy tratando de lograrlo desde el celu. Un segundito más. Así lo puedo abrir. Sí, se trabaja en revinculación. Yo sigo hablando mientras tanto. Dale, se trabaja en la revinculación siempre, o debería trabajarse, chicos. Hay mucha cuestión muy errada, chicos, chiques. Hay mucha cuestión muy errada acerca sobre todo sobre las madres, sobre la buena madre, ¿no? Sobre la madre ideal. Y caen sobre las categorías de mujer muchas construcciones patriarcales que también tenemos que empezar a rever, ¿no? La mamá un poco más si tiene que ser la Virgen María con los angelitos en pelotas, ¿no? Y somos mujeres atravesadas en situaciones. Entonces, no tenemos los querubines volando alrededor. Nos encantaría, por más que el amor de madre sea lo más maravilloso, que también está romantizado. No tenemos querubines en pelotas volando. Entonces, a veces sucede que somos las mamás que podemos ser. Y los psicólogos dicen, basta con ser la mamá suficiente. Acá no, la palabra buena, esas categorías, nosotros tenemos que hacer un trabajo para empezar de a poquito a dejarlas lejos.
Porque lo que es bueno en una época terminó siendo muy malo en otra. Yo en la clase anterior decían, recuerden que hace muy poco estaba catalogado el ser homosexual o lesbiana como enfermedad o padecimiento mental. Hace nada de esto. Esto fue cambiando con el tiempo. Precisamente ¿por qué? Porque hay mucho de adecuación a patrón sociocultural dado por un sistema que nos oprime y que quiere que nosotros trabajamos desde un determinado lugar. Esto no quita que nosotros no tengamos responsabilidad de cuidado, que intentemos que esos niños crezcan lo más felices y lo mejor posible, pero dejemos de poner categorías de buenos y de malos e intentemos que se maternice por la mamá y por ese niño o niña que vino al mundo en la circunstancia que vino. ¿Mm? Bueno. Claro, esto lo que dice Pablo es real. Antes con 2 testigos y 2 pericias, y 54 que era, discapacidad, incapacidad, curatela, el padecimiento mental, tengan en cuenta que cuando la internación debe ser de manera tanto voluntaria o involuntaria por la ley de salud mental, está munida de un montón de derechos protectivos, tanto así para la mamá, y también para el niño. Ay, a ver, bienvenidos sea. ¿Podemos? No se pudo. Te la paso, Vane, para ver si podés vos. Profe, ¿Qué, mi amor? hay también una especie de idea de que existe también un consumidor ideal, como que se pone una cierta cantidad de síntomas y cosas que tienen que suceder para poder catalogarlo como consumidor también. No sé a qué te referís con eso. Porque no todos, no siempre, pero sí hay personas que se basan demasiado en la teoría y buscan síntomas, patología, tanto desde lo psicológico como lo emocional. Tiene que pasarle esto para catalogarlo como consumidor o con algún tipo de drogadicción o algo. No, mira, nosotros vamos a tener... acá dice que le falla el formato. Esperemos que se pueda pasar. No sé si podés, Nati, decime. Si no, vamos a la parte hablada y se la pasamos. PDF, está en PDF. Bueno, yo no te lo puedo pasar desde acá. A ver, ya estamos encima sobre 19:35, ya por terminar. A 06 me dicen acá. PDF. No, Cari, disculpa, ¿sabés que me rechaza el formato? Me pide PDF o PPT, pero es PPT. Algo pasa con el archivo, o sea, yo lo abro, pero no, cuando Zoom lo toma no lo comparte. Falla al compartir. ¿Querés subírselos al aula virtual a los chicos? Se los subo al aula virtual, qué pena que no podemos... Lo también por imagen, si querés. Pásame, me dice Messi, lo puede compartir, ahí te lo paso, a ver si se puede. Ah, ok. Ahí está ella siempre salvadora, en acción. Pero a ver, genial, muchas gracias. Yo voy a transformar la imagen, cualquier cosa, en caso que falle. Dale, por favor, gracias. Está interesante porque específicamente lo pudimos ver hoy, no sé por qué no lo podemos, pero siempre pasa lo mismo, ¿viste? Lo pudimos ver hoy y ahora no lo podemos ver. Sí, parece que es a propósito. Parece que es a propósito. Bueno, embarazo y consumo, lo tengo acá. Está en PPT, madre. Tal cual, no? Cari, está en PPT, sí, es correcto el formato, pero me pone esa leyenda Zoom, no me lo toma, pero no lo comparte. Bueno, vemos. Pásamelo ahora, mi amor, pásame los 2 que te pasé, así se los paso a mí. Compartímelos a mi WhatsApp. Bueno, cuando nosotros estamos estableciendo, hablamos de lo social, entonces, que le voy a servir la fichita ahora. ¿Cuáles son las patologías asociadas
con el consumo problemático de sustancias y cómo nosotros podemos trabajar esto. Bueno, específicamente, en cuestiones neonatales, estaba en el PowerPoint hermoso, pero lo voy a tener que decir ahora. Malformaciones son malformaciones pulmonares. Tengan en cuenta que a veces van con la primera consulta, cardiopatías congénitas, niños que bajan de bajo peso, algunos problemas en la formación de todo lo que es el aparato secretor, ¿no? Que no está bien, abdomen abierto, más allá del problema a veces que impacta específicamente en las terminaciones del sistema nervioso central. A ver, en base consumo eran 2, creo que te había pasado. ¿Puede ser? Ahí se lo pasó a mí. Si no, lo pasamos por... ahí lo convertí, Cari, a ver si lo puedo pasar ahora. Lo voy a compartir. Ahí lo convertí al formato que me pide. Si no, poneme como co-host, que yo acá lo pude abrir. A ver. Y yo no sé cómo ponerte como... En los 3 co-host, puntitos. ahí le digo Ivana. Te apoyás en mi pantalla en los 3 puntitos, ahí dice poner como co-host. Ay, por Ahí Dios. ¿Qué es eso? Siempre salgo así yo, en todo lo espontáneo. Ahí está. A Lo tengo en inglés ahora. ¿Qué será? Está en Algo que video, diga pincha. ¿Bien? ¿O algo? No, no hay nada. René. ¿Estás No, como Cari, no vas hospedadora? a poder, perdona, ¿sabes que no va a poder, Cari? Porque la única que puede poner es Ivana, que es de extensión. Ahí le digo Ivana. Ah, Ahí le estoy pidiendo. Bueno, a ver si me ve. Ahí me silba. Bueno, estas cardiopatías son, y otras bastante complicadas, tienen que ver específicamente con lo que es la muerte súbita. Acá estamos, bien. Ahí está, vamos. Vamos. No me venció, no me venció. No, que no te habían vencido ni aún vencido. Muy bien. Consumo de drogas y embarazo. Si querés pasar a la otra. Bueno, estas son las definiciones. Cuando una mujer consume drogas durante el embarazo se producen ciertos riesgos para su salud y el feto. Aumento de los riesgos de aborto, bajo peso nacer o síndrome de abstinencia. El bebé son algunos de los efectos de las drogas del embarazo y puede haber más. Las drogas ilícitas durante el periodo de gestación aumentan el riesgo de malformaciones congénitas y otros efectos para el futuro bebé, como la espina bífida. Ustedes saben que cuando no se produce el cierre de la espina bífida significa la espina dividida en 2 partes. La espina termina en una colita. Nosotros, como buenos descendientes de los monos, terminamos en cola. Nuestra espina termina en cola. Bueno, cuando esto no se da, y esto queda abierto, toda la parte medular queda con un conjunto de problemas que trae, problemas de movilidad en las piernas, a veces asociado con algún problema como meningitis, o algunos problemas que tienen que ver específicamente con todo lo que es el sistema parasimpático. Después, atresia del esófago, ausencia del ano, rotura de la pared abdominal, esos bebés que nacen con toda la pancita abierta, que enseguida, a veces hasta, ustedes tengan en cuenta que en muchos casos, la primera eco es en momentos antes del parto. Entonces, las personas que tienen un protocolo de intervención específicamente en quirófano para madres partulientas que no han tenido controles, pero se encuentran con un cuadro que requiere un equipo especializado de salud. Alteraciones cardiovasculares, en estas están asociadas con todas las muertes que se dan dentro del primer año de vida, muchas veces mal llamadas muertes súbitas, que se dan en el primer año de vida, que se muere, que esto es lo que decía Vane, que capaz que no, porque la muerte súbita a veces se da sin antecedentes, ¿no? Pero, digamos, por ejemplo, el tabaquismo es un gran provocador de muerte súbita, porque en realidad
lo que sucede con el tabaquismo, que así como provoca daños en todo lo que son los órganos respiratorios nuestros, también en las paredes de los arbolitos o los alvéolos pulmonares de los bebés, que están en formación. Lo último que se forma en un bebé son los pulmones, que son esos arbolitos con terminaciones de ramitas. Los pulmones son como si fueran las ramitas que terminan. Estos alveolitos, que es bastante más complejo, que vienen con sistemas de bronquios y demás, son los que a mí me permiten, primero, poder respirar, entre otras cosas, pero también oxigenar todo el aparato sanguíneo, todo nuestro cuerpo. Una de las cuestiones que sucede cuando no llega el oxígeno al cerebro es esta desconexión de toda esta máquina perfecta, que en mi caso no es perfecta, de toda esta máquina, y ahí se produce lo que se denomina muerte súbita, ¿sí? Alteraciones cardiovasculares, malformaciones renales. Ahí está, malformaciones renales y urinarias. Nati me pone esta filmina tan chiquita porque sabe que yo no veo nada y hasta que me operé de la visión. ¿Estoy leyendo bien? Corríjanme. Estás leyendo bien, Cari, estás leyendo bien. Bueno, igual les queda esto, ¿sí? Por si leo mal. Va la próxima. Bueno, ahora vamos a ver droga por droga, ¿qué más puede afectar? No es irreductible esto. ¿Qué significa? Que no es porque consumo cannabis pasa esto. ¿Por qué pasa esto? No es, dijimos que el cuerpo, la psiquis, ni nada, en el ser humano es 1 más 1, 2. Pero es proclive a que afecte más determinadas sustancias, determinada parte del cuerpo del bebé. El hachís o marihuana cannabis, ahí me faltó una N a mí, chicos. 2 de la mañana estaba haciendo filminas, así que 1000 disculpas. No es una excusa, pero... en esta versión no salió, Cari, la corregí. Claro, ahí hay un cannabis raro. Cannabis le falta una N. El hachís y la marihuana atraviesan la barrera placentaria y se acumulan en la leche. La que había preguntado, no me acuerdo quién era, pero ahí, bueno, está la reafirmación. Toda droga pasa por la leche, porque es un producto nuestro de las madres. Droga lícita o ilícita. A veces ustedes cuando consumen un medicamento se tienen que fijar si lo pueden consumir si están amamantando. Por eso, punto y aparte, si la mamá consume, le tenemos que decir que puede maternizar marihuana, pero no darle la teta. Que de una mamadera, que se relacione vincularmente. Yo sé que es hermoso dar la teta, pero en este momento nosotros tenemos que opte. ¿Quiere consumir marihuana? ¿Quiere tener, nosotros vamos a trabajar sobre la reducción de daños? Perfecto. Tenemos que intentar que dé la teta, que no dé la teta, puede, y enseñarle cómo es la relación vincular que se da entre niño y entre bebé y mamá, maternizando, porque una de las cuestiones que sucede es que con la teta, a veces la mamá era consumidora de cannabis, gran consumidora de cannabis, capaz, y esto no sucedió, y le daba la teta y tenía una relación vincular bárbara, y cuando nosotros trabajamos el destete, precisamente para que el cannabis no pase a la leche, se rompió la relación, no se rompió, pero se hizo lábil este lazo vincular. La mamá empezó a encajarle en la mamadera y a ver la tele. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a esta construcción que la maternidad no es la teta, la maternidad es la mirada. El vientre, el pecho, la mirada, el corazón, el contacto, el maternizar, y que ese sea un momento único. No necesariamente tiene que ser la teta, puede ser una leche maternizada y no perder este contacto vincular de amor amoroso, que es el anidamiento que uno tiene con su hijo o hija. El consumo habitual de estas sustancias durante el embarazo perjudica el desarrollo del feto, provocando reducción de peso en los recién nacidos, alteraciones en las funciones cognitivas mentales de los niños, aparición de trastornos de atención o hiperactividad. Entre muchas comillas, es lo más común. Entre muchas, no es lo más común, perdón. Entre muchas comillas no es lo más común y depende mucho. Una mamá que a la noche fuma un cigarrillo de cannabis, no estamos ante un consumo problemático. Igualmente decimos, si fumas cannabis, intentemos no dar la teta. Y no van a ser un niño con hiperactividad. Ahora una mamá que se fuma, no sé, 10 cannabis por día, y bueno, ahí sí tenemos más posibilidades de que este niño tenga estas construcciones que estamos diciendo acá.
Patologías del cannabis, acá me salió bien. Patologías y cannabis. Consumo de cannabis durante el embarazo se asocia a mayores tasas. Recuerden, acá hablamos de prevalencia, de la posibilidad de tasas. No que necesariamente fumás cannabis y te nace un hijo prematuro. No cerramos, sino abrimos. Nuestro trabajo es siempre abrir interrogantes, no cerrarlos. El consumo de cannabis durante el embarazo se asocia a mayores tasas de prematuridad e inmadurez fetal, así como complicaciones obstétricas. Baja respuesta a estímulos, irritabilidad, trastornos del sueño de los recién nacidos en los días inmediatos al nacimiento, que aparecen asociarse a un cuadro de abstinencia. La marihuana produce abstinencia, ¿sí? También produce abstinencia. A más largo plazo se detecta retraso en la habilidad y en la memoria verbales. ¿Cómo trabajamos? Acá. Estos son datos que me lo da cualquier médico. Bueno, en este preciso momento, nosotros cuando sabemos que hay una mamá consumidora, y nosotros trabajamos con una estimuladora. Una estimuladora que va a ver, primero, que va a estar atenta al desarrollo adecuado, y segundo, estimular a ese niño a que adquiera las capacidades que pudo haber, con interrogante, pero digo que ya sabemos que están disminuidas o perdidas, ¿sí? Entonces se labura con una estimuladora temprana, o sea, no se cierra, siempre se abre. Si se necesita más apoyo, se dan más apoyos. Siempre nosotros tratamos a incluir apoyaturas en caso de consumo problemático. A ver la otra. Bueno, cocaína en el embarazo. Sí, es compleja. Y acá tenemos la mayor tasa con cocaína y con Paco de muerte fetal intrauterina y abortos espontáneos. Después, si quieren, les paso un informe de la Casa Garrahan, que es muy interesante, para que veamos que el impacto de la cocaína es como heavy. Muerte fetal intrauterina, prematuridad con inmadurez fetal, menor peso que los bebés al nacer. Miren, y también acá, digo, dejémoslo en interrogantes, porque igual los médicos, yo les cuento, la historia mía, está mal poner a primera persona, yo tengo una cosa que se llama por mi anemia, que las venas se esclerosan, o sea, se mueren antes de tiempo, las venitas que daban de embarazo, le daban de comer a mi bebé. Yo había aumentado como 30 kilos, porque siempre comí como un beduino, y más, y mi hijo, Máximo, me hizo quedar tan mal que nació con 1,9 kg. Entre todos los análisis que me hicieron el análisis para ver si había rastreo, que no lo hago nunca porque tenía 25.000 análisis, porque precisamente tengo anemia perniciosa, pero hacen el rastreo si hay trazabilidad de algún tipo de sustancia o droga. Lesiones cerebrales que pueden ser la causa de muerte, intrauterina, daños cerebrales permanentes después del nacimiento. ¿Es serio el consumo de cocaína? Sí, es serio. Motivo por el cual muchos niños padecen hiperactividad, que quejan con trastornos de personalidad y organización en respuesta a estímulos ambientales. La próxima. Anfetaminas y drogas, ahí otra vez, de síntesis. El consumo de anfetaminas y drogas de síntesis, pastillas, éxtasis y todo esto que nosotros dijimos, que son estas drogas de diseño, que las vimos en la primera parte de la clase, tienen un impacto negativo sobre el crecimiento fetal, incrementan el riesgo de los recién nacidos presenten malformaciones cardíacas y paladar hundido. La ingesta materna de éxtasis durante el embarazo se relaciona con mayor riesgo de malformaciones congénitas. Una de las cuestiones que se observa mucho, lo estudiaron mucho en Estados Unidos, son las formaciones y problemas renales asociados al consumo de las pastillas de diseño, las drogas de diseño. ¿Sí? La otra. Heroína y otros opiáceos. Los embarazos de mujeres consumidoras de opiáceos son considerados de alto riesgo, siendo frecuentes los abortos espontáneos, partos prematuros. Nosotros no tenemos gran cantidad de consumo de heroína en estos lares. Los hijos de estas madres tienen como riesgo añadido la posibilidad de transmisión de intraparto como infección materna, hepatitis, HIV-Sida. Pues recuerden que el consumo de heroína más común es intravenoso, ¿sí? El 60% y el 80% de los nacidos de madres heroinómanas presentan al momento del nacimiento hepatitis, sífilis y algún otro tipo de enfermedades de transmisión vía sanguínea, porque el consumo de heroína, además de estar asociado, que no lo vemos tanto acá, pero en España muchísimo, yo tuve la oportunidad de laburar en
en los centros de acogimiento residencial en Barcelona, y bueno, en Barcelona, sobre todo en la parte de lo que es América Central, hay gran consumo de heroína. Y las mamás, o sea, nosotros trabajamos en el hospital de Barcelona, saliendo de Barcelona, los nenes tienen, digamos, presentan mucha cantidad de patologías asociadas al consumo. Específicamente por toda una construcción cultural que hay acerca del consumo, sobre todo de heroína. La mayoría que estaba en Barcelona, por mi experiencia en Barcelona, vivía en lo que serían estos, y en Europa en general, en estas casas tomadas donde se consumía ranchada la misma, hasta con la misma jeringa. Por lo tanto, nosotros en reducción de daños se le explicaba y se repartía jeringas para que no compartan la jeringa. Eso es reducción de daños en casos de consumo complejo, ¿sí? La próxima, no sé si hay otra. No, ¿Hay Karina, otra? esta es la última. Esta es la última Bueno, de esta serie. Bueno, hemos finalizado. ¿Dudas, inquietudes? Profesora, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda el cuerpo de la mujer después de un consumo en limpiarse, por así decirlo? ¿Qué es limpiarse? ¿Vos decís estar libre de droga? Claro. Uy, mira, es una gran pregunta para hacerse. En realidad el consumo de cannabis, por supuesto, impacta mucho menos que el consumo de cocaína, y mucho menos que el consumo de cocaína impacta menos que el clorhidrato de cocaína. La restabilidad del químico dentro del cuerpo va a depender de cada organismo, pero hay varios estudios realizados acerca de lo que es el recuerdo del soma de la sustancia droga. ¿Por qué? Porque precisamente en lo que recubre las células, que son proteínas asociadas, alteran la química, ¿sí? Depende de la droga y depende de la persona. La marihuana voy a usar una palabra que no se debería usar, pero es aceptable o más aceptable, y de acuerdo a lo que se consuma. En cambio, nosotros, la detección del embarazo en caso de consumo problemático termina siendo tardía la detección del embarazo. Uno se está pendiente si me vino o no me vino, o si estoy embarazada o no, y ahí ya tenemos el primer trimestre el primer trimestre que pasa, y al ingresar al segundo trimestre ya tenemos la conformación de todo lo que es el sistema nervioso central. Y ahí es cuando tenemos, sobre todo en nuestro suelo, que es más común el clorhidrato de cocaína, algún tipo de problemas, bastante serios. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? La que quieras, Patricia. Con respecto al bebé cuando nace, ¿no? El bebé tiene todas esas complicaciones por el consumo problemático de la madre. Sí. El bebé, los médicos hacen un tratamiento y se controla esa adicción ese consumo que él recibió, descartando las patologías de riesgo que pueda traer las consecuencias, ¿no? Como dijo usted, cardíacas y bueno, neurológicas. El síndrome de abstinencia es situacional. ¿Qué significa? Es una situación en un contexto. Las enfermedades congénitas los van a acompañar por el resto de su vida. Pero el síndrome de abstinencia es situacional. ¿Qué significa? Que se interviene con un protocolo de intervención para que ese chico, con un combo de miorrelajantes y con un seguimiento, para que ese niño que recién nazca se estabilice. Y después, salvo que tenga alguna patología, el niño después de estar un tiempo en observación es dado de alta, no tiene otra asociación, salvo que haya nacido, por supuesto, con patologías. Ok, listo. Eso quería saber si después del consumo problemático él se hacía un tratamiento, pero bueno, descartando las patologías que pueda llegar a tener, como cardíacas, que dijo usted, bajo peso y demás. Bueno, hemos terminado. Te agradezco muchísimo, Nati, como siempre, ahí al pie del cañón. Espero que les haya servido. Gracias, Vane, también. Gracias, Jaime. Espero que les haya servido. Les vamos a pedir
para los que quieren y pueden, que hagan un videito acerca de cómo les resultó el seminario, para subir a la plataforma de la UNAP y seguir, ¿cómo se llama?, promocionando los cursos, no solamente estos, sino otros que tienen excelentes docentes y profesores, y que se pueda seguir, digamos, no solamente promocionando, sino creciendo. Esta facultad enclavada en el conurbano, la que amamos tanto porque la sentimos un poquitito nuestra. Que tengan un excelente... Profe, una última pregunta, disculpe. ¿El informe dónde lo subimos? ¿Lo Al mandamos bien? Classroom, perdón, a la plataforma, chicas. Ok, listo, profe. Buen fin de... Bueno, que tengan un excelente fin de clase. semana. ¿A qué parte también? Ese video que ¿Cómo? recién comentaste. El video que dijiste vos que de hacerlo, ¿de qué tiempo sería y a dónde también subirlo? Me lo pueden El pasar a videíto mí. para- Un video chiquitito acerca de qué herramientas les dejó, qué curso hicieron, y con eso vamos promocionando nosotros el curso. La fecha del informe hasta la próxima clase, que es la última, porque después la cierran, no lo cerramos nosotros, podemos pedir una extensión más, pero después me llegan un montón de mensajitos, ¿no? Y yo no puedo subirlos, no lo puedo abrir profe, la clase. tenemos una última clase el Profe, viernes ¿a dónde que lo viene, o ya subimos? ¿Al cerramos la último cursada? TP? No, de a uno, por favor. ¿Qué, Patri? Sí. Esta es la última, no, anteúltima clase. Es la anteúltima clase, ya finaliza. Ok, listo, profe. Buen fin de. Chao, compañeros. ¿Y la otra Profe, pregunta? No, profe, te decía que lo ponemos donde pusimos el anterior. donde dice Exactamente. trabajos, ahí, ¿no? Sí. Hasta la próxima clase tienen Gracias. tiempo. Bueno, Leonardo, me alegro que te haya gustado la clase, espero no haber sido, es una clase densa. Hoy es una clase densa con mucho contenido, espero que no haya sido muy, muy pesada. Cari, el videíto lo pueden subir Buenas al noches, grupo de profe, muy linda WhatsApp clase, también. gracias. ¿Cómo? Bueno, gracias. El video lo pueden subir al grupo de WhatsApp, que sea como máximo 1 minuto. Sí, como máximo 1 minuto. Profesora. Hasta luego, profe. descansen. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Ay, muchas gracias por los mensajes. Profesora, Muchas le gracias. hago una pregunta. Profesora, Sí. escúcheme, respecto a las clases grabadas, ¿con quién hay que dirigirse para que lo puedan subir al campus? Ahora le digo a la coordinadora, se están quejando mucho y nosotros no la podemos subir. No, sí, yo entendí que eso que ustedes no la pueden subir, pero ya que la graban, yo por ejemplo, en este horario, estoy cursando también, estoy en clase con una materia de la UNAP, y tengo que prestarle atención a las dos clases, y por ahí hay algo que se me escapa, y entonces me gustaría mirar de vuelta las clases. Bueno, ahí lo pido, dale. Gracias. No, por favor. Bueno, Una descansen. Hasta luego, muchas gracias por la atención. Feliz día, profe. Flores, Brescia.